Hola a todos chicos, ¿qué tal? Mira, vamos a estudiar hoy la Segunda República. Vamos a ayudarnos para ello de este PowerPoint que he elaborado para vosotros. Y lo primero que tenemos que saber es que en nuestro temario la Segunda República se divide en dos epígrafes. Uno que abarca desde su proclamación, el 14 de abril del 31, hasta noviembre del 33, incluyendo el gobierno provisional y el bienio republicano hazañista. El segundo de los epígrafes abarca el bienio radical-cedista, desde noviembre del 33 hasta el triunfo del Frente Popular en febrero del 36 y su breve gobierno hasta el inicio de la guerra, el 18 de julio del 36. Por lo tanto, este primer epígrafe nos vamos a centrar en esta parte que estoy señalando. Bien. Para entender la Segunda República tenemos que irnos en primer lugar al contexto internacional. ¿Qué estaba ocurriendo en el mundo? Bueno, fundamentalmente en Europa. En Europa, en 1919, no se ve aquí, pero es esta fecha, después de la Primera Guerra Mundial, digamos que había habido una eclosión de democracia. ¿Vale? Todos los que tenéis en verde, los países que tenéis aquí en verde, son regímenes democráticos. Luego hay otros, en azul, aquí en el este de Europa, y sobre todo llama la atención España, que son constitucionales pero no democráticos. Bueno, yo en el caso de España no estoy muy de acuerdo. Creo que España tenía una democracia pues al mismo nivel que Francia o Reino Unido, es decir, con muchas dificultades, eso sí, pero era una democracia. Ya lo hemos estudiado, de hecho, es un otro tema. Bueno, el caso es que en 1919 había muchas democracias en Europa y en 1939 quedan muy pocas, ¿vale? En 1939 estamos en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y lo que ha ocurrido ha sido el ascenso de los fascismos en Italia y en Alemania. Bueno, en Alemania el nazismo. También tenemos en la URSS un régimen totalitario, comunista, y otros muchos países con regímenes dictatoriales, en concreto España, que ya había terminado la guerra civil y inició una dictadura, también Portugal y muchos de Europa del Este. Bien, por lo tanto, los años 30 los podemos definir como la crisis de las democracias. Prácticamente solo quedan dos grandes democracias en Europa, que son Reino Unido y Francia, y otras menores, ¿no? Como los países nórdicos. Bien. En este contexto de crisis de las democracias, España va un poco a contracorriente porque en 1931, que es el momento en el que empiezan a caer todas las democracias, es cuando nosotros aquí salimos de una dictadura, la de Primo de Rivera, y comienza la experiencia republicana. ¿Por qué se da este contexto internacional en este tipo? Pues fundamentalmente la gran parte de la culpa de ello la tiene este primer evento que he colocado aquí, que es el crack económico del 29, ¿no? El crack económico que va a dar lugar a la Gran Depresión, una crisis económica brutal que va a azotar el mundo a partir de este momento. Tiene gran parte de culpa este crack económico con la caída de Primo de Rivera y con esa crisis de las democracias que hemos visto. ¿Qué ocurrió con esta crisis? Bueno, pues aquí tenéis imágenes del crack de Nueva York. Wall Street entra en pánico, imágenes de gente que en Estados Unidos que lo está pasando mal, buscando trabajo, la bolsa de Nueva York que había entrado, que había un montón de ventas de acciones que se desplomaron todos esos activos, gente buscando empleo, ¿vale? Cosa que en Estados Unidos no se había visto. Bueno, y las gráficas de producción económica que son, pues eso, muy explícitas para entender esto. Bien, con esta crisis que se va a extender a partir de 1929 por todo el mundo, en España comenzamos una experiencia democrática. Bien, ¿qué había pasado para que llegáramos a este hecho? Pues en 1930, en enero, Primo de Rivera, este señor de bigote, había dimitido. Ya lo estudiamos en otro tema, simplemente lo recordamos. Esa dimisión dio lugar a los gobiernos de Berenguer y Aznar, ¿vale? Que en este tema simplemente los vamos a citar. Se conoce como la dictadura de Landa. Bueno, estos breves gobiernos de Berenguer y Aznar, el de Aznar
quizá lo único destacable es que va a convocar unas elecciones municipales que son las del 12 de abril de 1931, que ahora veremos, porque antes de eso tuvo lugar en agosto de 1930 el Pacto de San Sebastián. El Pacto de San Sebastián no tiene un documento, y aunque veis aquí un texto, este texto es la noticia que recogió La Vanguardia, un periódico de Barcelona, hablando sobre ello. ¿Qué es el Pacto de San Sebastián? Pues una reunión de republicanos, no solamente de izquierdas, sino, como vemos aquí, de republicanos de derecha, republicanos de centro, y nacionalistas, catalanes y gallegos, ¿vale? ¿Qué pretendían estos republicanos de izquierda, de centro, de derecha y nacionalistas catalanes y gallegos? Pues acabar con la república, acabar con la monarquía e imponer una república. Para ello incluso planean una especie de pronunciamiento, golpe de Estado, una sublevación militar que lleve a ello. Aparte de esos grupos políticos que ya he citado para el Pacto de San Sebastián, los socialistas también se van a apuntar al Pacto de San Sebastián, pero en octubre, unos meses después, ¿vale? Los nombres más destacados de este Pacto de San Sebastián serían, tenemos aquí algunos, Azaña, que representa a la izquierda republicana, Lerroux, que representa el centro, con el partido republicano radical, por decir algunos. En la derecha tenemos, está por aquí Miguel Maura, veis aquí, Alcalá Zamora, que va a ser muy importante en la República, y estos dos son de derechas, de la derecha liberal republicana. También por Acció Catalana vamos a destacar a Nicolau d'Olwer, que no viene aquí, pero es el que tenéis que recordar, Santiago Casares Quiroga, que representa a los nacionalistas gallegos, ¿vale? Y también va a tener un papel importante en la República. Bueno, estos son los republicanos de toda ideología, centro, derecha e izquierda. Por parte de los socialistas va a ser Indalecio Prieto el principal aporte al Pacto de San Sebastián. Y de todos estos van a hacer una selección que se llama Comité Ejecutivo y que son los que cuando se proclame la República van a configurar el primer gobierno provisional. Bueno, pero no nos adelantemos. El Pacto de San Sebastián de agosto de 1930, republicanos y nacionalistas, al que en octubre se suman los socialistas. ¿Qué pasa después del Pacto de San Sebastián? Pues la consecuencia lógica es la sublevación que habían previsto de Jaca y Cuatro Vientos y que tiene como principal consecuencia su fracaso. Y este fracaso se ejemplifica con estas figuras que veis aquí, que son Fermín Galán y García Hernández. Van a ser los primeros mártires de la República porque al fracasar esa sublevación, estos dos capitanes que se habían adelantado unas horas a la sublevación son ejecutados rápidamente y bueno, y se convierten en un símbolo, como veis aquí, de la República. También tuvo lugar la sublevación en Cuatro Vientos. Cuatro Vientos era una base militar que había en Madrid, perdón, base militar aérea que había en Madrid, pero tampoco tuvo mucho efecto su sublevación, perdón. Por tanto, del Pacto de San Sebastián va a salir la sublevación de Jaca y Cuatro Vientos, que en diciembre del 30 fracasa. Y la consecuencia de esta sublevación es que el comité ejecutivo del Pacto de San Sebastián, Azaña, Alcalá Zamora, etcétera, son detenidos y encarcelados, ¿vale? ¿Qué ocurre después de diciembre? Pues si llegamos al año 1931 y lo que prevé el almirante Aznar, que tiene al Comité Ejecutivo del Pacto de San Sebastián entre rejas, es volver a intentar utilizar los recursos de la restauración para ganar unas elecciones. Convoca elecciones municipales el 12 de abril, pero esos recursos del caciquismo, etcétera, no van a triunfar, o sí lo van a hacer, pero va a ser tan evidente que se ha hecho una manipulación que, aunque, como veis aquí, ganan
con número de concejales y creo que también en número de votos, los monárquicos, a los republicanos, todo el mundo está de acuerdo en pensar que quien ha ganado son las opciones republicanas. ¿Por qué? Porque en las capitales de provincia y las grandes ciudades, los que ganan abrumadoramente son los republicanos. Y todo el mundo sabía que en las ciudades el voto era más libre. ¿Vale? En el campo era donde el caciquismo, el recurso al caciquismo y a todo lo que ya habéis estudiado, pues era más fácil. Por lo tanto, si en las capitales de provincia y las grandes ciudades han ganado las opciones republicanas, hay un consenso generalizado en entender que todo el mundo quiere la república. Alfonso XIII, al día siguiente, el 13 de abril, renuncia con un texto que dirige a la nación. Aquí tenéis un diario de la época en el que lo expresa, ¿no? Dice, las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo el amor de mi pueblo, ¿no? Pues entonces ve que se da cuenta de que esas elecciones han sido como un plebiscito, como un referéndum sobre la monarquía o la república y que ha ganado la república y se va. Es curioso ver que dice, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. Y como que se va para evitar una guerra civil, cosa que va a ocurrir unos años después. Bueno, sea sincero o no este manifiesto, el caso es que se fue, el 13 renuncia y el 14 de abril de 1931 se proclamó la República. Tenéis aquí una imagen de la Puerta del Sol, ¿vale? Abarrotada de gente donde parece ser que se proclamó la Segunda República de forma, pues, pacífica.